No nos vamos a quedar únicamente con mi experiencia personal. Posiblemente, a ver, si nosotros imagináramos que tenemos un primo, un sobrino, que viene de otro país, pongamos por caso de Colombia o de Venezuela, y nos viene a visitar, y te dice, oye tío, ¿y aquí en México qué está pasando? ¿Qué viven? ¿Cómo la pasan? ¿Cuáles son sus principales desafíos? Posiblemente uno desde su propia experiencia a lo mejor podría decir, oye, pues mira, es que el tráfico y los baches y entonces además está el tema de que me están extorsionando en el negocio. Y si le preguntan a la tía, te dice, no, mira, es que la cosa en la escuela y los niños. Y vamos a estar centrados en nuestra realidad inmediata. Y eso pues va a ser cierto, pero posiblemente incompleto. Entonces, para tratar de tener una visión más amplia, más general, vamos a consultar distintas fuentes, vamos a contrastarlas, vamos a poner los elementos sobre la mesa, vamos a voltear nuestras cartas y las vamos a poner boca arriba sobre la mesa para que sepamos qué hay. Y si ustedes me preguntan, oye Marcelo, ¿y eso es todo? No, no, nos podríamos amanecer. Seguramente va a ir eso y mucho más. Pero con esto yo creo que basta y es suficiente para efecto de la tercera, cuarta y quinta exposición que tenemos programadas para el día de hoy, de suerte que sepamos de qué estamos hablando y qué va de por medio. Para esto, quisiera compartir con ustedes el día de hoy 4 elementos. Primero, vamos a revisar algunas encuestas nacionales de opinión pública, no todas. Es una muestra solamente, es como para ver qué es lo que dicen las personas cuando los entrevistan, cuando levantan estas encuestas, saber cuáles son sus principales inquietudes o preocupaciones. También vamos a contrastar esos datos contra lo que nos informa el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a revisar por ahí algunos datos y estadísticas, información pública oficial, con sus ventajas y sus desventajas, para saber cómo anda el tema a nivel seguridad, violencia y delincuencia en nuestro país. El tercer elemento que quisiera poner a su consideración tiene que ver con un informe anual que publicó la Secretaría de Bienestar a partir de los datos que recaba del Coneval. ¿Cuál es el Coneval? Bueno, es una comisión nacional encargada de la evaluación de la política pública para el desarrollo social. Y finalmente, vamos a aportar un cuarto elemento con una perspectiva propia del CISAP que tiene que ver con el cuidado de la casa común y un par de encíclicas que por ahí ha sacado el Papa Francisco, Laudato Si, Laudato Deum. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que pretendo abordar en un corto tiempo de más o menos 45 minutos para dejar un espacio a las preguntas y a las respuestas. La siguiente, por favor. Primero, vamos a ver, según las encuestas, cuando llaman por teléfono a sus casas, que ustedes van al centro de Querétaro y van a algunos muchachos ahí con sus tablitas preguntando, vamos a ver cuál es el pulso de la ciudadanía, cuáles son sus inquietudes. La siguiente, por favor, Maritza. Para esto vamos a tomar 3 estudios de opinión, 3 consultas nacionales, posiblemente algunos nombres les digan algo y los puedan ubicar. La primera de ellas es Consulta Mitofsky, la segunda es México Elige y la tercera es el Grupo de Economistas y Asociados, GEA, Grupo GEA. Bueno, vamos a ver ahorita, no todas las encuestas, obviamente son datos recientes de 2024 y cada quien nos va a dar un acento, una inquietud y vamos a encontrar algunas coincidencias que después vamos a reflexionar. La siguiente, por favor. Ok, la primera, Consulta Mitofsky. Estamos hablando de enero de 2024 y según esta encuesta que levantaron a nivel nacional, los principales problemas percibidos en México al mes de enero de 2024 se centran principalmente en la inseguridad. Vean ustedes nada más en color rojo, no sé si alcanzan a revisar los números al ver bien. Estamos hablando del 59.3% de la población. Cuando les preguntan, oye, ¿a ti qué te quita el sueño? ¿Cuál es tu principal preocupación como ciudadano? La respuesta de más de la mitad de nuestros ciudadanos dijo,
que la inseguridad es el principal problema en este año. El segundo tema que les preocupa tiene que ver con la economía, estamos hablando del 19.2%, seguido por el tema de salud, muy de cerca, 11.5%. Algunos de ustedes que siguen las noticias, que ponen de repente a Ciro Gómez Leiva, al que ustedes quieran y manden, habrán oído de la megafarmacia que se construye pero no tiene medicinas, habrán oído hablar posiblemente de los escándalos que se presentaron con las marchas e inconformidades de los padres de familia cuando sus hijos con cáncer no les podían suministrar ni los medicamentos ni las terapias que necesitaban para la reversión de esta condición de salud. Los otros no son tan relevantes, hablaríamos simplemente de otros o de no contestó. Pero bueno, según Roy Campos, que es el presidente de Consulta Mitofsky, en estas entrevistas que otorgó a principios de año, nos dice, el tema crítico, crucial para México 2024, según la opinión ciudadana, que es subjetiva, pero es muy válida, es la inseguridad. Hasta aquí, Consulta Mitofsky. Es un flashazo, o sea, no tenemos tiempo para revisar toda la encuesta, nos llevaríamos, si revisamos diapositiva por diapositiva, pues nos amanecemos. Pero es solamente para ver cuál es la inquietud que refleja o retoma Consulta Mitofsky. La siguiente, Maritza, si eres tan amable. Vamos a ver ahora qué nos dice México Elige. Cuando México Elige sale a las calles y pregunta a las personas, oigan, ¿y a ustedes qué les mueve, qué les inquieta o qué les preocupa? Las respuestas ya de una manera desagregada, podríamos ser más detallada, más puntual, va en este orden. Según México Elige, hay una coincidencia con Consulta Mitofsky en el sentido de que la principal inquietud o preocupación de las personas para el mes de abril de 2024, o sea, hace unos días, todavía era el mes de abril, es el concepto de inseguridad. Entonces tenemos por segunda vez consecutiva que aparece el concepto de inseguridad como el principal factor, inquietud o preocupación de nuestra gente. El 19.2% de las personas dijo que su principal problema en la familia era la inseguridad. Después, el 15.7%, aquí se distorsiona un poquito las letras, pero se los voy diciendo, tiene que ver con un incremento, con la inflación o el alto costo de la vida. Es un tema más de carácter económico. El siguiente punto está relacionado porque tiene que ver con los bajos salarios. Nuevamente, regresamos al primero, nos remite al primero porque la siguiente inquietud es delincuencia. Entonces, delincuencia tiene una íntima relación con inseguridad, bajos salarios, con alto costo, y después vamos a ver cómo los agrupan para que podamos ver algunas gráficas que nos demuestren cómo van estas preocupaciones o inquietudes por parte de nuestra población. Vamos a encontrar que también la falta de agua potable es algo que al 7.5% de las personas les preocupa. Luego vamos a ver el rubro de salud nuevamente, como también nos decía Roy Campos de Consulta Mitofsky con el 6.7. Después vamos a encontrar que hay edificios en mal estado, calles en mal estado, etcétera. Vamos a encontrar otras inquietudes que posiblemente ya se hacen de un dígito. Nos vamos a quedar ahorita con las principales. Repasamos inseguridad, alto costo de la vida, bajos salarios, delincuencia, falta de agua potable y quizás hasta salud como los más importantes que México Elige pone sobre la mesa. ¿Por qué? Porque estos indicadores, de alguna manera, obligan a los candidatos que quieren ocupar los cargos de presidentes de la República, gobernadores en los estados que hay elección, senadores, diputados locales, federales, y de ahí hasta llegar a las personas que ocupan estos cargos en los municipios, a tomar en cuenta estas inquietudes porque son los problemas que tienen que resolver en el momento en que resulten electos, con independencia del partido político o color al que representen. ¿Se puede la siguiente, por favor? Les decía yo que dependiendo del color, se pueden agrupar
estas tendencias o estas inquietudes para ponerlas en grandes canastas, en 5 grandes canastas, y ver cuál ha sido su comportamiento desde el último trimestre del año pasado hasta la actualidad, que estamos hablando abril de 2024. Nuevamente, conforme este agregado, el tema de la seguridad es una preocupación del 49.2% de las personas. El tema de la corrupción es algo que aqueja al 26% de las personas. Los temas sociales es el 12.5% y después vamos a encontrar que la preocupación económica agobia al 8% de la población y finalmente vamos a encontrar algunos otros elementos que representan el 4.3%. Llamo su atención en esta línea azul, fíjense en los colores, esta línea, pues como azul morada, que es la primera, su comportamiento en el último año no ha ido a la baja y tampoco es constante. Si ustedes toman el momento inicial y el momento final, van a encontrar que es una curva que tiene sus altibajos, pero cierra de manera ascendente a como empieza el año pasado. Es una preocupación que va incrementándose. ¿Sí me explico? O sea, no es una preocupación que se está resolviendo, es una preocupación que cada vez gana más terreno en la conciencia de las personas. El tema de la corrupción, pues también está remontando 4.2% y de esta manera vamos a ver que las tendencias, pues según la consulta que hace México Elige, pareciera que no se están atendiendo o resolviendo de la mejor manera estas preocupaciones que no les estoy diciendo yo, no son las mías, no son con las que amanecí el día de hoy, no, estos son de estudios sociodemográficos a nivel nacional, como para tener algunos puntos de vista y referencias generales que no vayan a caer simplemente en la impresión subjetiva de su servidor. La siguiente, por favor, Maritza. Ya llevamos consulta Mitofsky, ya vimos México Elige. Ahora vamos a pensar como economistas. Números, ecuaciones, estadísticas, gráficas. Estas son las herramientas que les ayudan a ellos a entender la realidad. Bueno, conforme a la mirada del grupo de economistas y asociados, GEA, cuando ellos hacen estos levantamientos a población abierta y les preguntan, ¿cuál cree usted que es actualmente el principal problema en el país? Vamos a encontrar estos comportamientos. Este color verde que van a ver ustedes reflejado en esta línea que tiene algunos puntos de quiebre y después se levanta de una manera significativa, tiene que ver con la seguridad. 0 y van 3, como en el béisbol. Ahí tendríamos ya un out. 3 de 3 nos dicen que la principal preocupación de la población, no en Querétaro, no en el Bajío, a nivel nacional, es la inseguridad. Fíjense bien, empezábamos por aquí el tema de seguridad en 47% y vamos a seguir sus números y llegamos hasta el 60%. Esto nos demuestra una vez más que la percepción de los ciudadanos es que la inseguridad sigue yendo para arriba. Es una constante que no se ha podido controlar o que pareciera que ya salió de control. El siguiente elemento que se grafica en esta diapositiva tiene que ver con el tema económico. El tema económico arranca en un 32%, vamos a seguir esta línea azul y pareciera que con la ayuda de los programas sociales en algo se ha mitigado. No se ha resuelto, no se ha abatido, pero pareciera que ha recibido alguna atención que según la percepción de las personas lo hace ver, vamos a seguir este número, el 20%, que ha disminuido, que empezó por aquí en un 32% y que baja a un 20%. O sea, digamos que ya no es la primera de las inquietudes. Vamos a encontrar una línea que empieza misteriosamente
por aquí a la tercera parte de la gráfica dicen, bueno, ¿y por qué no preguntaron antes de esa, o por qué esos elementos no se pueden ilustrar con anterioridad? Porque obedece a una coyuntura de salud. Es la pandemia. Durante algunos meses, si no es que 2 años, a la mayoría de la población nos quitaba el sueño el tema de la pandemia del COVID-19. Yo esto es porque teníamos algún pariente enfermo, algún otro que se nos murió, porque todos nos contagiamos, porque perdimos negocios, trabajos, porque se cerraron las escuelas. Esto fue una gran preocupación. Pero pareciera con el transcurso del tiempo que esta inquietud que tiene que ver con una coyuntura de una epidemia ya se atendió bien o mal, de manera responsable o negligente, según el analista político que ustedes prefieran, pero parece que ahorita ya no es lo que mueve el voto, ya no es lo que le quita el sueño a las personas, y podríamos decir que ahorita esta línea prácticamente se empieza a desvanecer y se vuelve esta normalidad que nos decían a nosotros en los medios de comunicación, esta nueva normalidad. Vamos a revisar un cuarto elemento que sí empieza desde el principio y concluye también hasta nuestros días, según esta gráfica y estudio del grupo de economistas y asociados. Y tiene que ver con la preocupación de índole política. Ya hablamos de la inseguridad, de la economía, inclusive de la pandemia. El siguiente elemento que pone GEA sobre la mesa tiene que ver con la preocupación de los problemas políticos. Los problemas políticos comienzan aquí en un 17%, van a seguir esta línea quebrada y más o menos también se mantiene en este mismo nivel. Finalmente vamos a encontrar el tema de los servicios públicos, y los servicios públicos vamos a encontrar que tienen un punto de partida bajo, pero que en el transcurso del último año han incrementado el nivel de ansiedad o de insatisfacción en todas las personas encuestadas. Quiero hacerles hincapié de que este tipo de estudios no se hace un muestreo de 5 personas o con mis amigos del barrio o con mis primos, no, en el chat de mis amigos, no. Son muestras representativas a nivel sociodemográfico y esto nos permite tener algunos indicadores o estadísticas que nos permitan conocer con meridiana claridad lo que está pensando y sintiendo nuestro pueblo a nivel nacional. Hasta aquí, esas son impresiones, percepciones de la población sobre las principales inquietudes que hay a nivel de los problemas que perciben como los más relevantes en la vida nacional. La siguiente, por favor, Maritza. Ahora vamos a cambiar de fuente. Vamos a consultar otra institución para ver ellos qué datos nos pueden aportar. Ya vimos que desde el punto de vista de las encuestas de opinión pública, hay irremediablemente, en primer lugar, un tema que les preocupa a todos, que es el tema de la inseguridad, violencia, seguridad, delincuencia, todos los adjetivos, alias y conexas que ustedes quieran, pero que tienen que ver con el tema de la seguridad pública. Bueno, como esa es la primera preocupación que nos comparten todas las personas encuestadas, pues me di a la tarea entonces de consultar a las autoridades para ver ellos qué pueden decirnos, qué nos pueden aportar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tienen alguna duda o comentario? ¿Sí está claro? Perfecto. Entonces, vamos a preguntarle ahora al Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, ¿y ustedes qué nos pueden decir? ¿Esto va a la baja? ¿Esto va a la alza? ¿Esto pinta? ¿No pinta? ¿Sí estamos en la razón de preocuparnos o estamos simplemente comprándonos una bronca que no existe? Vamos a ver qué nos dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La siguiente, si eres tan amable, Maritza. Muchas gracias. A ver, van ustedes a ver en esta diapositiva 2 gráficas. La primera, a su mano izquierda, tiene que ver con el mapa de la República Mexicana por estados. Si el color del estado es más intenso, más oscuro, más profundo, esto significa que en ese estado hay más delitos, hay más inseguridad. Por el contrario, si en el estado que ustedes posan su mirada
está más claro o casi blanco, significa que se le den y eso no existe. Entonces están engañando y no han dormido, tienen sueño o están pensando en otra cosa. Entonces aquí más bien vamos a ver del verde claro al verde oscuro. ¿Sí? Vamos a ver ahora, en términos de estadísticas, cómo andan los números. En la tabla van a ver ustedes reflejadas las 32 entidades de la República. Cada estado va a reportar a través de la Fiscalía General o de la Procuraduría General de Justicia de su estado o de la Fiscalía General de la República la incidencia de cierto tipo de delitos. Y a partir de esas denuncias se van a cuantificar las carpetas de investigación y nos van a tirar un número y nos van a decir tantos delitos cometidos en Tlaxcala, tantos en Veracruz y tantos en Chihuahua. ¿Vamos bien? Esa es la metodología como construyen estos datos. Entonces, tenemos desagregada la información por entidad federativa o estado y la siguiente columna es la incidencia, esto es, el número de denuncias que se han presentado en esos estados por delitos comunes o por delitos federales. Con el signo de admiración, yo quiero llamar su atención a los estados que rebasan la frontera de las 20,000 denuncias o más. Todos tienen denuncias, pero hay unos que llaman nuestra atención porque están muy por arriba del promedio o están en un rango pues ya preocupante. Vamos a ver cuáles son estos números, quizás les suenen. Ya después me dirán ustedes qué pasa con el estado más seguro del país, como nos vendían en los publicitarios en las vallas cuando venía uno en la carretera. No sé si recuerdan que decían Querétaro, el estado más seguro del país, el estado más tranquilo. Vamos a ver al rato qué es lo que nos dicen de Querétaro. Pero, por ejemplo, ¿qué tenemos en Baja California? Que está aquí, Baja California Norte. Es uno de los primeros estados que nos pone un indicador de que tienen un alto número de denuncias presentadas. Baja California Norte, 29,552 denuncias presentadas. No se preocupen si están queriendo seguir los datos, con mucho gusto les dejo la presentación para que la puedan compartir con ustedes. Las fuentes las pongo aquí mismo, si ustedes después quieren acudir y verificar o ampliar los datos, pues con todo el tiempo que ustedes gusten, se vale. ¿Qué pasa después de la zona de Baja California Norte, donde vamos a encontrar ciudades con una alta peligrosidad como Tijuana? Vamos a encontrar posiblemente la capital de nuestro país. ¿Qué pasa con nuestros amigos chilangos? ¿Qué hay en la Ciudad de México? Según estos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México, capital del país, tenemos 55,432 denuncias presentadas. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿y estas denuncias cómo funcionan? ¿A partir de cuándo? ¿Las estás contando desde que empezó el sexenio? ¿Las estás contando a partir de la mitad? ¿O como de cuándo acá cuentas tú este número de denuncias? La respuesta es muy sencilla. Son de enero a marzo del año en curso. O sea, no es del sexenio. Esto es lo que ha pasado de enero hasta hasta hace unos días, que fue 30 de abril. Esto es lo que ha pasado en 3 meses. Sí, adelante. Para que lo puedan escuchar. Lo que no se denuncia. Ah, claro, claro, sí, sí. Sí. ¿Por qué no se denuncia? Porque la gente ya no confía. Ajá. Porque su denuncia va a ser una sentencia. Sí. Por supuesto. Entonces, a ver, lo que nos están diciendo sus compañeros es algo de capital importancia. Estos son los datos oficiales, pero que sean oficiales no significa que sean la totalidad de los eventos que suceden en los estados o en el país, porque todos sabemos que hay un número gris o un número negro de denuncias que no se presentan porque dicen, ¿para qué si no van a hacer nada? Por un problema de confianza en las instituciones o inclusive, como decía otro compañero por acá, por temor a las represalias. Bueno, eso es muy real. Entonces, cuando yo les digo de estos números, es solamente para que vean los que se han denunciado.
sumados a estos números, vamos a encontrar cantidad de otros eventos que no se han reportado a las autoridades. Pero eso no tengo yo manera de medirlos o explicárselos porque, pues, solo Dios, ¿verdad? O sea, esos números no los tenemos. Aquí solamente los números que refleja la estadística oficial de enero a marzo de 2024, que suman un gran total a nivel nacional en el primer trimestre de 523.977 denuncias presentadas. El informe de las autoridades nos indica únicamente cuántas denuncias o carpetas de averiguación o de investigación se han abierto, pero no nos dicen cuántas han concluido, en qué sentido se han encontrado el responsable y si lo han procesado o sentenciado correspondiente, o sea, de manera correspondiente a los hechos delictivos que hayan cometido. Solamente nos dicen de las denuncias presentadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Ahora, después de la Ciudad de México, que ya brincamos de 29,000 hasta 55,000, quisiera detenerme en el Bajío, Guanajuato. No sé si ustedes hayan oído hablar algo de la violencia en Guanajuato, a Paseo, Celaya, por ahí la cosa de repente se pone difícil. Bueno, según las estadísticas oficiales, a partir del número de denuncias presentadas de enero al mes de marzo del año en curso, en Guanajuato tenemos 37,128 denuncias presentadas. Y ustedes por ahí de repente voltean la cara y dicen, ¿cómo puede ser posible? Son muchas. No, espérense, vamos al Estado de México y platicamos. A ver, ¿qué pasa? Guanajuato ya dijimos. Jalisco no cantan mal las rancheras. Jalisco andan en el orden de 32,371 denuncias presentadas, nada más de enero a marzo del año en curso. Y vamos a llegar al caso del Estado de México. El Estado de México les dice, no, hombre, esas son boberías, son cosas de niños, broncas las que tenemos en el Estado de México en materia de seguridad. Aquí tenemos 97,417 denuncias presentadas de enero a marzo de 2024. Entonces, el Estado que mayor incidencia de hechos delictivos denunciados registra es el Estado de México y por mucho. Aunque ustedes consideren que Guanajuato ahorita es un polvorín, es una zona muy delicada, o Zacatecas, que también trae unos problemones terribles, que está también aquí relativamente cerca, bueno, les pongo estos datos para que podamos verlos con perspectiva y pudiéramos dimensionarlos desde el punto de vista nacional y ubicarlos en su contexto. Ciertamente la situación de Guanajuato es delicada, pero posiblemente esté peor en otras partes del país. No es privativo nada más del Bajío, es lo que les quiero decir. Sí. Me parece más delicado quizás por el número de habitantes. Exactamente. Sí, exactamente. A ver, ojo, el hecho de que las autoridades hagan público el número de denuncias presentadas por un periodo que es el primer trimestre, no expresa la razón o la ratio, podríamos decir, a ver, en palabras más sencillas. No es lo mismo 10 delitos en un pueblo de 10,000 personas que a lo mejor si yo les digo, es que hubieron 1,000 delitos, sí, pero vives en una ciudad de 20 millones de personas. La tasa de delitos sobre el número de personas o habitantes de la ciudad se diluye automáticamente dependiendo del tamaño de la ciudad. A lo mejor si yo les digo que la tasa, más bien, que en la Ciudad de México hay 55,432 delitos, suena grave, pero si tomamos en cuenta de que hay, no sé, 18 millones de personas ahí, pues a lo mejor en proporción al número de habitantes no es tan grave como podría estar sucediendo, por ejemplo, en Colima, ¿no? Que es un pueblo más chico y en donde la incidencia delictiva está con todo. Entonces, bueno, ese es un factor importante, el poblacional, la razón o proporción de delitos sobre la
el número de habitantes en la población. Pero eso no nos aporta la estadística ahorita. Solamente tenemos el número de denuncias presentadas, solamente para confirmar la hipótesis que nos venían anunciando las 3 primeras encuestas que les platicaba hace un momento. Consultas Mitofsky, México Elige y el grupo de economistas y asociados, en donde los 3 nos decían el tema de la inseguridad es el punto más importante a resolver para las personas que resulten electos en los próximos comicios del 2 de junio. Entonces, bueno, hechas estas aclaraciones, vámonos al otro lado de la estadística. Me voy a cruzar, con su permiso. Y vámonos ahora al noreste de nuestro país, el estado de Nuevo León. 22,115. No es nada despreciable, pero comparado contra un 97,000 del Estado de México, todavía le lleva ventaja. Y vamos a cerrar que este es Veracruz. 20,515 denuncias presentadas. La cosa también ahí anda un poquito delicada, ¿verdad? Pero bueno, estamos peleando entre el malo y el más malo, o el peligroso y el más peligroso, ¿verdad? Parecía que estamos en una competencia para ver quién vive en peores condiciones en lugar de quién vive en mejores condiciones. Entonces, bueno, a ver, esto es lo que nos dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no son datos que yo les invente o que yo les diga, ay, es que yo me siento más seguro cuando paseo por Acapulco. No, olvídate de eso. O sea, estamos viendo cifras o estadísticas a nivel nacional para tener datos objetivos y verificables, obviamente, sin contar todos aquellos hechos delictivos que no se denuncian. Porque la gente no cree, porque le da flojera, porque le van a sacar una lana, porque tiene miedo de una represalia, etcétera. Esto es lo que nos dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública en relación con el número de denuncias presentadas o carpetas de averiguación que se han abierto de enero a marzo del año en curso, que es 2024, y que, como les decía hace un momento, suman en el primer trimestre más de 500,000 de denuncias. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Está? Adelante, señora, le paso el micrófono. Bueno, muchas gracias. Resulta que ahorita hay un caso de feminicida allá en la Ciudad de México. Incluso hay personas que hoy ya están denunciando casos atrasados y según las noticias, pues sí están haciendo las carpetas de investigación. Entonces ya la gente se está animando a denunciar a esa persona que dice Ajá, la Ciudad de México. Entonces, investigación. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Efectivamente, a ver, es importante la denuncia porque si no hay denuncia no se puede visibilizar, no se puede medir, no se puede cuantificar. Una cosa es cuantificar y otra cosa es resolver. Ajá. Pero no podemos resolver si ni siquiera sabemos cuántos delitos se cometen o qué tipos de delitos se cometen. Esa sería la siguiente pregunta. Y esto obedece a la siguiente diapositiva. Maritza, ¿sí me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Ok. Esto va a quedar en letras muy chiquitas. No se desesperen. De aquí tuve que quitar cantidad de renglones de una base de datos en Excel que era enorme del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solamente para explicarles que estas denuncias, que estábamos hablando de más de 500,000 de denuncias presentadas en México, nada más de enero a marzo, ¿en qué tipo de delitos se traducen? Bueno, uno dice denuncias, pues sí, pero ¿de qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué estás denunciando? ¿Qué te hicieron? Bueno, para responder esta pregunta, acudimos nuevamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública y ándale, si pudiéramos checar un poquito, sí, perfecto, ya se puede ver en la pantalla. Si ustedes no alcanzan a verlo con claridad, yo con mucho gusto les platico de qué va. Fíjense bien, ya vimos por estados cuáles son los que tienen una mayor incidencia y cuáles son los que tienen una menor incidencia. Ay, perdón, me salté Querétaro. ¿Quieren ver qué pasó en Querétaro? A ver, vamos a regresarle, perdón. Vamos a regresar a la anterior diapositiva, por favor, para no dejarlos en ascuas. ¿Qué pasa en Querétaro? A mí en Querétaro
Cuando iba en el auto por distintas avenidas, me tocó ver espectaculares muy grandes que decía Querétaro, el estado más seguro para vivir, el estado más seguro, bueno, es que... Y bueno, con esa promesa, pues se vino gente de Zacatecas, de Michoacán, de la Ciudad de México, del Estado de México, porque decían, pues yo quiero vivir en Querétaro, porque es el estado más seguro para vivir. Oh, sorpresa, oh, bochorno, como diría una amiga chilena. ¿Qué creen? Que Querétaro tiene 14,830 denuncias presentadas de enero a marzo. Y no es poca cosa. Querétaro es un estado chico y tiene bastantes denuncias presentadas. Querétaro no tiene la población del Estado de México o de Veracruz. Es más modesta en su población y su territorio. Y nos dicen, según las estadísticas oficiales, que tiene 14,830 denuncias presentadas. Aguas, algo está pasando en Querétaro que a lo mejor fue el estado más seguro, pero al día de hoy yo ya no me atrevería a subir un espectacular con una afirmación tan categórica. Ahora sí, perdón, regresamos a donde estábamos. Adelante, tengo una pregunta. Me estoy dando cuenta que dice ahí, tengo una voz sota, que Durango tiene 4,000 internos y Durango se escucha como lo peor, a comparación de Querétaro, ¿no? Bueno, efectivamente, Durango hay que recordar que se encuentra dentro del Triángulo Dorado, ¿verdad? Este famoso triángulo por donde pasa el trasiego de drogas hacia el norte del país, Sinaloa, Durango, esta zona que es bastante conflictiva y en donde hay una presencia constante del crimen organizado. Bueno, ahí podríamos tener dos hipótesis. O que se ha ido pacificando, o que quizá es solamente zona del Triángulo Dorado, o que la gente no quiere denunciar porque pues tiene miedo a que vengan las represalias, ¿verdad? Estos son solamente datos oficiales, pero como no son del todo completos, hay que contrastarlos. Tenemos que cruzar esta información y para esto, pues podemos acudir a las encuestas públicas de opinión, tenemos un elemento, después revisamos qué es lo que dice la autoridad, esto es lo que nos reporta, y enseguida podemos revisar, por ejemplo, algunos otros índices que tienen que ver con problemáticas que también son graves y nos aquejan a la mayoría de las personas en nuestro país. Antes de brincar al siguiente indicador, quisiera compartirles estas denuncias que se presentaron. ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son los hechos delictivos? ¿Cuáles son las principales quejas por las cuales se presentan estas denuncias? Bueno, la primera son víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal. ¿Esto qué significa en español para aquellos amigos que no son abogados? Homicidio, lesiones, feminicidio, e inclusive por ahí pusieron el tema del aborto, cuya cantidad, pues yo tengo mis reservas, pero bueno, eso es lo que tienen ellos declarado. Segundo rubro, víctimas de delitos contra la libertad personal. ¿Cómo cuáles? Pues uno muy típico, el secuestro, podría ser, aquí está, en primer lugar, tráfico de menores, rapto. Siguiente rubro, víctimas de delitos contra el patrimonio, robos, extorsión y finalmente delitos en contra de la comunidad. Ay Dios, corrupción de menores, creo que era algo así. Sí, corrupción de menores, creo que es el último de los delitos. Pero bueno, aquí está el reflector. Víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal, delitos contra la libertad personal y temas patrimoniales. Ese 500,000 de denuncias que se han presentado, si ustedes me dijeran, bueno, ¿y cuál es el tema o qué es lo que no estamos resolviendo o atendiendo? Tienen que ver con delitos contra la vida, la integridad corporal, contra la libertad personal, llámese secuestro, tráfico o rapto, y los temas patrimoniales que tienen que ver principalmente con robos o extorsiones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Yo creo que ya pues 185,000 ejecuciones en lo que va del sexenio. Bueno. Es alarmante. También se rebasaron los topes en un fin de semana, más de 200 ejecuciones en diferentes estados. Parece que es alarmante, impactante y preocupante, y el presidente dice que hay que los datos. Creo que la seguridad se va enfrentando de una manera exitosa. Bueno, ahí tienen ustedes otro indicador que es efectivamente bastante preocupante, que tiene que ver con el número de imputados.
Pero a ver, no nada más de personas que han sido asesinadas. También hay otro dato que es muy alarmante que tiene que ver con las personas desaparecidas, que no pueden demostrar su ejecución porque no hay cadáver, pero no encuentran el cadáver porque los están cremando, porque los tiran en ollas con ácido, etcétera. Entonces, bueno, la problemática se puede hacer todavía más grave y profunda. Ahorita quizá no tenemos tanto tiempo para abordar al detalle, al centavo, pero solamente quiero mostrarles un panorama general. Ya revisamos consultas de opinión pública. Estos son los datos oficiales. Los datos oficiales ya nos dan algunos números de lo que está pasando por estado y el tipo de delitos que tienen una mayor frecuencia o incidencia en el país, que son efectivamente los que dice, por ejemplo, nuestro compañero aquí presente. Y ahora, si me permiten, vamos a brincar a otro indicador, a otro tipo de problemática que también le quita el sueño a la mayor parte de la población en nuestro país. La siguiente, Maritza, si eres tan amable. Ahora, vamos a revisar qué es lo que nos dice la autoridad encargada de la Secretaría del Bienestar a partir de la información que arroja el Coneval, que como les decía a ustedes hace un momento, es la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social. Bueno, según la Secretaría del Bienestar, le podemos dar a la siguiente, por favor. Les puse la gráfica más sencilla que encontré para que visualmente la puedan entender de una. ¿Qué es lo que queremos poner aquí a su consideración? Dice, indicadores de pobreza en México del año 2020 al 2022. Esto estamos hablando de millones de personas y porcentajes. Millones de personas es el primer número, porcentajes es el siguiente, y estamos hablando del periodo que va de 2020 a 2022. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y no conseguiste algo más reciente, 2023, 2024? No, esos datos todavía no los tenemos. Este informe corresponde al informe anual que publicó la Secretaría de Bienestar en el Diario Oficial de la Federación para el diseño y programación de todo lo que es la política pública de este año, de 2024. O sea, el 2024 se diseña a partir de la información que tenemos ya consolidada, ya evaluada de este periodo que es 2020-2022. ¿Qué ha pasado en 2020 y 2022? Estamos hablando del tema de pobreza. Aquí a lo mejor la primera columna es tan tenue que no se alcance a ver bien, pero estamos hablando de entre pobreza general a pobreza moderada y pobreza extrema, o sea, entre pobres y más pobres. Pero esa es la realidad que vive nuestro país. Yo sé que es incómodo, yo sé que a lo mejor duele, pero eso es lo que estamos viviendo y ese es otro de los grandes desafíos, tanto para la comunidad como para las autoridades que están por entregar sus cargos y los que quieren ser electos para la próxima administración. Vamos a ver este comparativo, qué tipo de información nos arroja. Fíjense bien, estas tres primeras columnas son del 2020. Las siguientes tres columnas, de aquí para acá, es 2022. A simple vista, podríamos nosotros concluir que el tema de la pobreza sí se ha atendido y ha disminuido. No se ha abatido, pero sí se ha atendido. ¿Por qué? Porque vamos a ver una curva descendente de pobreza general de 55.7 millones de personas a 46.8 millones de personas. Esto representa el 43.9% de la población en 2020, que actualmente solamente es el 36.3%. Algunos puntos porcentuales a la baja. Si ustedes me dicen es la panacea, pues no, pero en este rubro podemos ver un avance, cierto avance. Cuando hablamos de pobreza moderada en el año 2020, vamos a encontrar 44.9 millones de personas y en el 2022 a 37.7 millones de personas. En porcentajes, 35.4 contra 29.3% de la población. Y en el peor de los escenarios económicos de nuestro país vamos a encontrar el segmento de la población que se encuentra en pobreza extrema. En 2020, según las autoridades,
era el 10.8% de la población, 2022 bajó a 9.1%. Esto significa, en términos porcentuales, que pasó del 8.5 para fijarse en 7.1 al cierre de 2022. Entonces, a ver, no sé si ustedes sean buenos para las matemáticas, por un problema profesional, a los abogados no se nos da mucho, pero a lo mejor ustedes que tienen más pericia, más talento para los números, si sumáramos estas tres barras, estos números que se refieren a la población, ¿a cuánto les gusta? ¿Cuántos millones de personas viven en pobreza en nuestro país? Entre pobreza general, moderada y extrema. ¿Para cuántos les gusta? Se habla mucho de cooperativas. Sí, pero yo creo que es más. Fíjate, si sumamos 46.8 más 37.7 más 9.1 nos da más del 90% de la población en situación de pobreza. México tiene 127 millones de habitantes. Échenle un número, saquen su calculadora, les paso la diapositiva para que lo hagan en su casa y vean cuántas personas en nuestro país viven en situación de pobreza extrema, en pobreza moderada o simplemente una pobreza general. Pero es alarmante. Estamos hablando de 9 millones de personas en pobreza extrema, 37 millones de personas en pobreza moderada y 46 millones, que es casi la mitad de la población, en pobreza. De ahí que no sea casualidad que los principales argumentos o propuestas del gobierno de la 4T estén orientadas a los programas sociales para atender el tema de pobreza. Ya no nos va a dar tiempo en esta plática, no es el objetivo de esta plática, ver si las políticas públicas o los programas públicos que se han implementado para intentar abatir esta problemática solamente mitigan, resuelven, condicionan o realmente están capacitando y desarrollando las habilidades para que las personas puedan salir adelante. Porque no es lo mismo un dulce o un paliativo que a que te capacite para que por tu propia cuenta tengas las herramientas para salir adelante. Son cosas distintas. Posiblemente encontremos algunas políticas públicas más exitosas que otras, algunas que están enfocadas en el desarrollo de las capacidades de las personas para que puedan salir adelante y algunos otros programas públicos que eventualmente se estén instrumentalizando quizá con fines electorales. Pero eso ya no es materia de esta plática, solamente es una inquietud o una reflexión que se las dejo a ustedes como tarea, porque ahorita solamente estamos viendo que se ha descendido la línea de pobreza de 2020 a 2022 a pesar de la pandemia, pero todavía estamos en números que son a nivel población, a nivel país, bastante preocupantes. Estamos hablando de, pues, cantidades que rondan en los 90 millones de personas, ¿no? O sea, es en un país de 127, pues creo que sí sería otro gran tema a platicar y reflexionar con los candidatos electorales. La siguiente, Maritza, si es tan amable. Ok, vamos a la tercera etapa. Ya les puse algunos indicadores que tienen que ver con las consultas de opinión pública. Ya revisamos los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya revisamos lo que tiene que ver con la información de la pobreza en nuestro país, según otra vez datos públicos de la Secretaría del Bienestar y el Coneval. Ahora, vamos a cerrar esta breve intervención con un cuarto apartado. Y este cuarto apartado se llama el cuidado de la casa común. Esto lo pueden ustedes encontrar en un par de encíclicas del Papa Francisco. Es una propuesta que hace el Papa Francisco para que la persona se entienda no de manera aislada o individualista, sino también en relación con sus semejantes y el entorno, el planeta en el que habitamos. La siguiente, Maritza, si eres tan amable. Ok. Algunas de estas imágenes podrían a ustedes decirles por lo que estamos atravesando. La primera imagen que seleccioné, porque no tenemos el tiempo ilimitado, pero solamente a modo de muestra, ¿verdad? Un botón a modo de muestra, es esta imagen. Aquí podemos ver un bosque, un campo, que poco a poco
ha sido talado, deforestado, y por ahí hablan de posiblemente una explotación ilimitada de los recursos naturales. Estamos acabando con el ecosistema de una manera pues bastante desmedida, que no es sustentable, y esto nos va a ocasionar por consecuencia otros problemas, otros desafíos. ¿Cuáles pueden ser estos desafíos? Les voy a contar una anécdota sin el afán de aburrirlos. En el mes de diciembre tuve la oportunidad de visitar una presa que está en el Estado de México que se llama Valle de Bravo. A lo mejor algunos de ustedes la conocen o han oído hablar. Valle de Bravo forma parte de un sistema hídrico que se le llama Cutzamala. Cutzamala viene desde el estado de Michoacán, atraviesa el estado de México y sirve para abastecer de agua a la Ciudad de México, al Valle de México. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, Valle de Bravo, además de ser famosa por sus regatas, los veleros y las casas de campo que tienen ahí algunas personas, etcétera, forma parte de este sistema hídrico y es una presa artificial que sirve para suministrar de este preciado líquido al Valle de México. Esta foto es de estos días. El nivel del agua solía estar aquí, justo abajo de la torre de vigilancia, para medir el nivel en el que la presa, que es este dique, puede soportar la presión y a partir de qué punto la tienen que desfogar para evitar una inundación o algún accidente. Bueno, este es el dique, esta es la torre de observancia, este es el nivel que se esperaría de la presa y esto es lo que queda de agua. Estamos pasando por una crisis hídrica. Sí, exactamente. A ver, es a lo que voy. Y no es únicamente el sistema Cutzamala, la Ciudad de México. Estamos hablando de que esto es lo que pasa en Valle de Bravo, pero si ustedes revisan las noticias sobre el lago de Janitzio en Michoacán, el lago de Cuitzeo en Michoacán, la presa Iturbe o Iturbide que está en el Estado de México, están por debajo del 30% de su capacidad. Esto en términos prácticos, ¿a qué se traduce? A que ustedes pueden platicar con las personas que viven en varios de estos estados, para no ir más lejos, Oaxaca, el otro día también estaban platicando, que llevan más de un mes sin agua, 2 meses, 3 meses sin agua, que tienen que esperar a ver cuándo les mandan una pipa de agua, que están esperando si llega a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, llega a las 10 de la mañana, la gente se tiene que ir a trabajar y no pudo llenar sus cubetas, no pueden llenar sus cisternas, ya no, bueno, los que llegan a tener cisterna, ¿verdad? Porque muchos no tienen cisterna, algunos tendrán tinacos y otros solamente sacan cubetas. Pero bueno, esa es la crisis hídrica por la que estamos atravesando. Y esto pasa en la Ciudad de México, está pasando en el Estado de México, está pasando en Michoacán, está pasando en Oaxaca. Yo no sé ahorita en Querétaro cómo anden los niveles de los mantos acuíferos, pero en varias partes, como las presas no se dan abasto, la solución de las autoridades es perforar pozos para llevar a los mantos acuíferos en lo que se resuelve Cutzamala y llueve. Si llueve. Y si no llueve, pues le vamos a pegar a las presas y le vamos a pegar a los mantos acuíferos. Entonces, tenemos también ahí una pequeña bomba de tiempo, ¿verdad? Con la crisis hídrica que está afectando a varios estados de la República Mexicana. Estaba viendo el otro día una entrevista que hacían a un analista y decía que uno de los problemas a atender es que no hubiera una insuficiencia del recurso de los mantos acuíferos, sino su distribución. Porque en la distribución a través de concesiones se estaba prefiriendo o privilegiando a algunas pocas grandes empresas de bebidas, sin entrar a detalles, y se estaba afectando a la población que se quedaba sin agua. Entonces, bueno, es otro gran tema a tratar como comunidad y con nuestras autoridades. Esta deforestación, esta explotación de los recursos naturales sin límite, de una manera que no es sustentable, además de ocasionar sequías, además de ocasionar crisis hídricas, también puede ocasionarnos este otro tipo de fenómenos, como los incendios forestales. De donde yo vivo en un pueblito cerca de la Ciudad de México, que está en la parte conurbada,
tenemos un cinturón de cerros en la parte de atrás y tuvimos algo así, ¿qué será? Yo no, sin el ánimo de exagerar, yo creo que le he hecho por lo menos mes y medio de incendios todos los días. Desde los cerros que están en zona Esmeralda, a la altura de Atizapán, hasta los cerros que llegan a la zona de Santa Fe del Parque de la Mexicana, tuvimos un mes y medio. Incendios todos los días. Cuando no era el cerro de acá, era el cerro de allá, era el cerro de en medio, o era el otro cerro, y no había ni siquiera recursos para poder apagar esos incendios, y la tierra está tan seca que se prende muy fácilmente. Algunas personas dicen que se prenden porque quedan pedazos de vidrio, que fungen como lupas, o porque está muy seca la hierba. Algunas otras personas en ocasiones especulan con teorías que tienen que ver con que de esta manera le avanzan terreno a la montaña para zonas de cultivo o para desarrollos inmobiliarios, como ha sucedido en algunas partes de Jalisco, en otras entidades, ya no entramos a detalles, pero bueno, al final tiene que ver con el cuidado de la casa común. Este mal manejo, esta mala administración de nuestros recursos naturales, tiene por consecuencia también que varias especies de animales, de aves, de pescados, etcétera, se encuentren en peligro de extinción. No vamos a entrar aquí a una clase de ecología, pero seguramente todos ustedes han escuchado de aguas con las tortugas, que es delito si comes huevo, porque entonces te meten en la cárcel porque están en peligro de extinción. Oye, que la vaquita marina, oye, que el ajolote de Xochimilco, que... Y como esa, hay cantidad de especies en peligro de extinción, porque los seres humanos, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena y del color que ustedes quieran, hemos sido bárbaros, hemos sido descuidados, negligentes y abusivos en el manejo o la administración sustentable, viable, que podamos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y finalmente, para no abusar del tiempo de mis compañeros expositores, quisiera cerrar esta breve intervención con otra repercusión que tienen el mal cuidado o la falta de cuidado de nuestra casa común, que se refleja en este tipo de fenómenos como el que van a ver aquí. Éxodo de la pobreza. Entiéndase, crisis migratorias. Para las personas que les interese el tema, les sugiero que puedan seguir las noticias de los países que se encuentran desde Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana, Haití, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos. Y es un hilo de millones de personas huyendo de los desastres naturales, huyendo de la violencia, huyendo del crimen organizado o de los peligros de una revolución social, como en el caso de Haití, que están a un punto de que el país arda en llamas. Entonces, estos fenómenos migratorios, posiblemente ustedes viviendo en la ciudad de Querétaro, hayan escuchado del paso de muchas de estas personas que van montados en el tren que le llaman La Bestia, que sube hasta Chihuahua con la esperanza de que se puedan brincar a Estados Unidos, y muchos de ellos los deportan o son personas vulnerables para el crimen organizado. Entonces, a ver, esta realidad no es sencilla, no es solamente de decir yo en 2 minutos la resuelvo y si votan por mí, a ver, no está tan fácil, es más complejo de lo que parece, y mi finalidad no es quitarles el sueño, solamente es compartirles aquellos principales desafíos que tenemos como comunidad y que, pues creo yo, sería oportuno que atendiéramos desde el punto de vista ciudadano, pero también para voltearles a decir a nuestras autoridades, oye, ¿y qué piensas hacer en relación con esto o aquello que son nuestros principales problemas como ciudadanos de Querétaro, del Bajío o del país entero, ¿verdad? Entonces, esa es la inquietud, solamente plantearles un horizonte, las principales problemáticas, para que ustedes tengan distintas fuentes, distintas perspectivas, pero a grandes rasgos, unas pinceladas para que vean cuáles son los desafíos y cuáles son los retos
a los que nos estamos enfrentando como comunidad el día de hoy, a unas semanas de las elecciones del 2 de junio. Muchas gracias.